La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Nuestras vías de contacto estarán disponibles en pantalla. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro, esta posibilidad que tenemos de encontrarnos todas las semanas a través de este medio, a través de la tecnología, poder llegar a su casa, a su oficina, el lugar donde usted esté viendo este tiempo con Dios y poder encontrar en la palabra de Dios respuestas, poder encontrar en la palabra de Dios aliento, poder encontrar promesas para nuestra vida y esperanza, sobre todo en este tiempo de coronavirus, de pandemia, donde hay temas que estamos hablando y que son temas incómodos. Es un tema muy difícil hablar, por ejemplo, y muy incómodo, el tema de la muerte. Y la verdad que es más fácil hablar del amor, es más fácil hablar de esperanza, es más fácil hablar de algunos mensajes que te pongan pum para arriba, pero hablar de la muerte es hablar de una realidad que hoy nos está golpeando todos los días, que ya es una realidad en la vida humana, porque está determinado que un día nacemos y un día tendremos que partir y dejar esta cáscara, como yo digo, dejar este cuerpo. Pero hablar de la muerte es incómodo. Pero ahora que terminamos el día, y cuando terminamos el día miramos las estadísticas, cuántos murieron en el mundo por coronavirus, cuántos en la Argentina, la muerte se nos está haciendo algo cotidiano. Así que yo quiero en este mensaje hablar de este tema, que es incómodo, que no a muchos les gusta tocarlo o hablarlo, pero que tenemos que saber desde la perspectiva humana que se piensa, pero también entender lo que significa la muerte desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la fe. Y más aún, si uno mira en el arte, en las canciones, hay muchísimas canciones y poesías que hablan de la vida, ¿no? Que hablan del amor, que hablan de estas cosas lindas, pero no hay tantas, aunque sí las hay, que hablen de la muerte, son las menos. Recuerda usted, y ahí le voy a delatar la edad, cuando comenzó Sui Generis y Charly García compuso Canción para mi muerte, y concluye diciendo: quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Si te han puesto teléfono, tu numeración, dice Charly. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Dice: te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y Charly lo canta, y los jóvenes de aquel tiempo y hasta el día de hoy esta canción ha trascendido y se sigue escuchando. Y es una canción donde él habla de su propia muerte, ¿no? Y lo expresa desde un punto de vista humano. No dice: no te tengo miedo, solo me quiero arreglar un poquito para que no me agarres desprevenido. Por otro lado, las canciones de muerte generalmente están dedicadas a una persona. Gardel canta Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, ¿no? Y habla de un hombre que muere su esposa, muere su mujer. Y por ejemplo, el gran compositor que a mí me gusta mucho, Joan Manuel Serrat, tiene una canción que se llama Si la muerte pisa mi huerto. Son de los pocos que han escrito sobre la muerte, ¿no? Y dice: si la muerte pisa mi huerto, dice, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? Y es una canción llena de preguntas, ¿no? ¿Quién mentirá un Padre Nuestro? A rey muerto, a rey puesto, pensará para sí. Mientras reza el Padre Nuestro, dice: a rey muerto, a rey puesto. Ya la vida pasa, ¿no? Dice: ¿quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro? ¿Quién me pondrá una cruz de metal? ¿Quién vaciará mis bolsillos? Alguien lo va a hacer seguramente, dice, ¿no? Y cosas como esta. ¿Quién llevará flores para mi funeral? Dice:
¿Quién liquidará mis deudas? Porque a veces dejamos deuda también, a saber. Y luego sigue diciendo, ¿quién se pondrá mi abrigo en diciembre? Bueno, nosotros en diciembre no nos ponemos abrigo porque es tiempo de verano, ayer es invierno. ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños, mi sillón de mimbre? ¿Quién abrirá mis cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? Todas preguntas, ninguna respuesta, ¿no? Lo de Serrat. Y dice, ¿quién se acostará en mi cama? ¿Se pondrá mi pijama? ¿Mantendrá mi mujer? ¿Y quién, dice, me traerá un crisantemo a lo mejor en noviembre? Dice, a saber. Y después dice, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja de mi calendario? Y la verdad que es una canción muy poética, como escribe y como la canta Serrat, pero no tiene respuestas, es solo preguntas. Qué bueno que Dios tiene respuesta al tema de la muerte. O por ejemplo otras más populares, como fue Libre de Nino Bravo, ¿no? Y Nino Bravo dice, tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar y piensa que tras la frontera está su hogar, y cuenta la historia de alguien que quiere escaparse, cruzar una frontera y haya la muerte, pero ahí en la muerte dice, libre como el sol de la mañana, y se siente libre mientras se va desangrando. Una canción hermosa, tremenda, triste, pero que habla de la muerte. Ahora, si uno piensa en la vida, tenemos miles. Es Palito Ortega, el changuito cañero, el optimista de la vida, ¿no? Vivir con alegría significa vivir más, cantaba. Y la felicidad, jajaja, hablaba de una vida llena de felicidad, ¿no? Y otra decía, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Al final decía, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. Cada uno tiene su óptica, ¿no? Para enfrentar y hablar de la vida. Me acordaba de Víctor Heredia en uno de sus éxitos que decía, solo quiero la vida, un deseo, ¿no? Solo quiero la vida. Y en otra decía, estamos en esta vida simplemente sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo, esto casi no es vivir. Un canto de gratitud, como puede ser el de Teresa Parodi, que decía, gracias a la vida. A veces en la boca de la Negra Sosa o en la voz de la Negra Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado los hijos, me ha dado el trabajo. Y cuánto necesitamos agradecer, ¿no? Por las pequeñas cosas de la vida. O honrar la vida de Eladia Blasque, que uno lo puede haber escuchado en la voz de muchas personas, pero que en una de sus estrofas dice, merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas, es virtud, es dignidad, es actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y la verdad que estamos honrando la vida, o vivimos la vida con honra. Estas canciones hablan de la vida. Hace poco, el fallecido, hace pocos días, Sergio Denis, tenía una canción, ¿no? Que decía, vive. Ese era el título. Y decía, vive, hay una casa, termina diciendo, una mañana, una mujer, hay un lugar, un cielo y hay en quien creer. Esto me gustó el final. Dice muchas cosas la canción, pero dice, hay una mañana, una mujer, una familia, ¿no? Dice, pero hay un lugar, un cielo y hay alguien en quien creer. La verdad que me llamó la atención. Después hay otras canciones mucho más alegres que a la gente la llaman a mover el esqueleto, como decimos comúnmente, como esta mujer, Celia Cruz, que con todo ese ritmo cantaba la vida es un carnaval, ¿no? Y dice, todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Y la verdad que esto está bueno, la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo el que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así. Siempre hay alguien, dice. La vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Y dice, ay, no hay que llorar.
que la vida es un carnaval y las penas se van cantando, ¿no? Y la verdad que cantar nos hace bien. Y esta mujer con ese ritmo, que luego otros la cantaron, ¿no? Y yo me acuerdo que en su momento había hecho algún tipo de encuentro, el famoso Pocho la Pantera, ¿no? Y la cantó esta canción y decía que no hay que llorar y la vida es feliz, decía otra palabra, pero decía, las penas se van cantando a Dios. Eso me gustó más. Las penas se van cantando a Dios, poniendo la fe en Dios, aunque luego él abandonó eso que creyó en un principio y volvió casi a lo mismo de antes. Pero realmente, qué bueno es pensar que la vida vale la pena vivirla y es un regalo de Dios. Que se ha usado mucho en las marchas por la vida de Axel, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, dice, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Hay que celebrar la vida, hay que aprender a vivir bien. Y podíamos recordar tantas canciones, tantas, ¿no? En tiempo de coronavirus, como yo decía, hemos empezado a pensar en el tema de la muerte, un tema que no hablábamos, ¿no? Más aún, se nos hace común. Yo me fijo, ¿cómo está el tema de los contagios? Y lamentablemente hoy nos encontramos con algunos resúmenes alarmantes. Por ejemplo, en el mundo escuchamos que ya pasaron los 350.000 muertos por coronavirus. ¿Sabe qué significa eso? 3 Rafaelas completas prácticamente. 3 ciudades como Rafaela completa que ya no están. Gente que partió, que tuvo que enfrentar la muerte. En nuestro país ya superamos hace unos poquitos días los 500 muertos, pero crecen en la parte de La Cava, el Gran Buenos Aires, el AMBA, como se llama, en el conurbano bonaerense, el número de contagiados y sobre todo en algunas villas donde exponencialmente están todos los días y ya hemos pasado los 1000 contagiados por día. Y la verdad que si bien las muertes no son tantas por la cantidad de contagiados, son 10, son 9, son 15, como ha pasado, estamos ya en una curva que los que saben dicen que recién empieza el pico ascendente y que se espera más en esta zona, más contagios y más muertes. Ahora, usted sabe que como si eso fuera poco, algo que yo no puedo comprender, creo que a veces hay más peligro cuando vamos a un supermercado o a otros lugares que en un velatorio si tomamos las medidas. Como si esto fuera poco, el familiar no puede estar con el enfermo al borde de la cama. El enfermo está solo, esperando su muerte. El distanciamiento social ha hecho que los seres queridos ni siquiera puedan tener un velatorio y solo despedirlos. 2 personas, me tocó estar en esta semana en 2 velatorios. En uno había 2 personas, 2 familiares bien directos, en otro pudo haber algunos más, y bueno, pude llevarle allí una palabra de aliento, pero dijeron, es tan cortito esto, porque uno necesita hacer el duelo, necesita despedirse, necesita asimilarlo. Entró en la clínica o en el hospital y cuando salió en un cajón, solo para echarlo en la tierra o en el nicho, y no tuve ese tiempo de darle un beso, un abrazo, de estar con la familia, llorando en el hombro de toda la familia. Y la verdad que yo pienso personalmente que el gobierno debería en este sentido hacer algunos cambios. Creo que el lunes se abren los cementerios para poder ir a llevar una flor a un ser querido, los que tienen esta costumbre. Pero realmente necesitamos dar ese último adiós. Y yo le puedo contar que yo sé de qué se trata, porque a mí me pasó estar lejos cuando falleció mi madre y viajar toda la noche y llegar para la hora del velorio o del entierro, no haber podido estar en la noche ni con los familiares. Sí me podía saludar, pero yo era el pastor y entonces dijeron, bueno, tenés que tener unas palabras. Y allí, llegando de viaje, apurado, ajetreado, tuve que dar unas palabras sobre mi madre y orar por consolación por los otros, y con un nudo en la garganta no pude derramar una lágrima. Y uno dice, necesita hacer el duelo, porque me pasó 5 años después
había ido a llevar a los chicos a un lugar y cuando volvía encendí la radio del auto y mi madre tenía una voz hermosa, cantaba himnos, cantaba canciones, pero también mi madre le gustaba mucho cantar canciones de algunos artistas como María Marta Serralima. Y enciendo la radio y estaba María Marta Serralima cantando una canción que cantaba mi madre, Como toda mujer. Le encantaba a ella. Y cuando yo escuché esa canción, la vi espiritualmente a mi madre cantando y empecé a llorar como un niño. Y llegué a casa que mi esposa pensaba que de tan acongojado que había chocado a alguien, que me había pasado algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le digo, nada. Pude soltar a mi madre, pude largar las lágrimas que por 5 años no había dejado. Porque esto es normal, no se sienta culpable porque llora o porque le duele. Es real, nos pasa a todos, aunque tengamos una tremenda esperanza de eternidad. La verdad, yo no quisiera estar en la piel de los familiares que en este tiempo pierden un ser querido. Ahora, tampoco se habla. Hoy se habla muy poco de que esto ha traído más conflictos familiares, el encierro, el hacinamiento, el estar juntos, y que ha crecido el número de femicidios o de violencia intrahogar. Aún los niños sufren violencia porque los padres ya hay un momento que no les falta la paciencia, ¿no? Y también el aumento de los casos de profunda depresión y en algunos lugares el aumento de los suicidios. Ahora, yo quiero decirle, esta gente necesita ayuda. No podemos tener las iglesias cerradas, porque las iglesias tienen una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que trasciende este cuerpo, que habla de la eternidad, que habla de la vida eterna. Y la verdad que aquí también los políticos tendrían que pensar un poco de cómo podemos ir abriendo esto. Si bien ahora nos han extendido el horario, ya podemos venir a orar a un grupo de 10 personas individualmente hasta las 20 horas. Pero la gente necesita estar comunitariamente cantando a Dios, escuchando la palabra de Dios. Esto está muy lindo, pero es envasado. Pero estar juntos nos hace muy bien. Así que esperamos que pronto pueda ir esto encarrilándose y entender que la iglesia brinda un servicio esencial de ayuda espiritual, de fortaleza espiritual, de consolación y una palabra de vida en medio de tanta muerte. Pero bueno, la muerte es una de las cosas más dolorosas que experimenta un ser humano y una de las más tremendas. Esa separación física de un ser querido es difícil de superar. Más aún si a veces no tenemos la convicción o la seguridad de dónde está, dónde fue, hay vida eterna, no hay vida eterna. La palabra o la pregunta que la gente se hace siempre. Y vos regresás a casa y encontrás las pertenencias, pero no encontrás la presencia de la persona. Y es el primer cumpleaños de ese ser amado. Y decía, hoy cumpliría años esta persona que a mí ya amamos tanto y ya no está. El primer aniversario, la primera Navidad con ese lugar en la mesa vacía. Ese lugar que frecuentamos, que nos recuerdan, acá íbamos con él o con ella. Y yo he estado en funerales son tremendamente conmocionantes, con gente que se desmaya, otros gritan, y hay quienes quieren tirarse arriba del cajón y ser sepultados también. Yo tuve mis 2 abuelitos que primero falleció la abuela, y cuando falleció mi abuelita María, que tuvo muchas operaciones, falleció joven, me acuerdo que mi abuelo Manuel dijo, yo me quiero tirar, yo me quiero ir con vos, voy pronto, mi querida. Y bueno, el abuelo duró como 25 años más, no se fue. Pero cuando falleció mi abuela Antonia, que tenía casi 90 años, y mi abuelito Ángel se puso tan triste, de tantos años de haber dormido con el brazo al hombro, que en 2 meses él no dijo me quiero ir ni nada, pero se fue. En 2 meses la siguió porque necesitaba a su compañera de más de 60 años de vida. 65 años creo que habían cumplido de casado. Se puede, ¿no? Ahora, cuando uno va a un cementerio, uno va a ver lápida de niños y se pregunta por qué un niño partió tan chico y hay de ancianos, porque no hay una edad para la muerte. La realidad es que
todos nosotros, y a lo mejor usted o yo, seremos los primeros que estamos en ese frío cajón. Y ahí nos convertimos en personas buenas. Todos. Porque todo el mundo empieza a decir, era bueno. La frase común. Y olvidamos los momentos malos, los recuerdos malos y aún los defectos de la persona que se fue. Porque rescatamos lo bueno. Y no está mal. Ahora, me ha tocado estar, como decía, en decenas de velorios, donde a veces uno no tiene nada que decir del que se va, porque no ha llevado una vida buena, ni ha dejado una huella, no ha dejado un ejemplo a seguir, porque ha vivido por vivir, ha repetido días y no ha tenido un propósito y no ha dejado, como yo digo, una herencia de vida para imitar. Y uno tiene que hablarle a las personas, porque tiene que hablarle a los que quedan, que necesitan la consolación sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, en estos últimos meses, no sé si, yo creo que usted lo vio, porque todo el mundo lo ha visto, porque ha sido algo viral, ¿no? Y allí en Ghana, en el año 2003, hay un grupo de gente que, para desmistificar y sacarle dramatismo al tema de la muerte, crearon una empresa que se llama los Dancing Pallbearers. No, mi inglés no es muy bueno, pero se lo digo, que significa portadores de féretros bailarines. O si no, es Dancing Coffin, no coffee es café, que significa ataúd, ataúdes bailarines. Así que crearon esa forma de sepultar allí en Ghana a los que se van, y alguna gente paga para que entierren danzando. Ellos ensayan con los cajones en el hombro y lo trasladan, y hasta es casi una fiesta la sepultura, ¿no? Y uno vio memes de todo tipo, cualquier circunstancia de riesgo y atrás le ponen la música y el cajoncito, o el folclore futbolístico donde ven a River haciéndole los goles en la final a Boca y que le ganan a Libertadores y le ponen el cajoncito a Boca, que son unos muertos, o Boca lo hace al revés y le pone el fantasmita de la B. Estas cosas del folclore nuestro, pero tomando en broma esto que es tan serio, porque la muerte es algo muy serio. A nuestra cultura esto parece una locura. Ir a un cementerio bailando con el cajón en el hombro, ¿no? Y están también los desubicados de siempre, como un grupo que se filmó ahí en Buenos Aires, en un cementerio, bailando con cajones, y los echaron a todos. ¿Por qué no es broma? Fueron todos presos porque encima han sido tan sonsos de subirse a las páginas de la web, al Facebook, ¿no? Y la verdad que cabe preguntarnos igual, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Está mal sepultarlos bailando? ¿Está bien tener solemnidad? Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las costumbres y tiene que ver con la creencia. Mire, recuerdo los funerales en Entre Ríos. En Entre Ríos el funeral era algo que yo no lo viví nunca en mi vida, tuve que aprenderlo porque venía de Buenos Aires. Era otro tipo de funerales. Pero en Entre Ríos generalmente se tenía un oficio religioso a las 10 de la noche, donde todo el mundo había salido del trabajo. No faltaba nadie, ¿eh? Estaban todos esperando ese momento donde abundaban los cantos. Era una comunidad alemana y cantaban hasta algunos himnos en alemán, y se tenía un oficio religioso, y el himnario bautista contenía una sesión de himnos fúnebres. Y con voz acongojada se cantaban esas hermosas canciones porque eran llenas de esperanza eterna. Y había una que decía: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. Y decía: en el mundo feliz moraremos por la eternidad. No faltaba ese himno. Era un himno que hablaba de la esperanza. Y otro decía: cara a cara espero verle a Jesús, ¿no? Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús, la esperanza eterna del cielo, de la vida eterna.
Y el que no faltaba jamás era cuando suene la trompeta en aquel día final. Y el coro decía, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y decía, a mi nombre yo feliz responderé. Y se te hinchaba el pecho de gozo, y entre lágrimas, congoja y esperanza se cantaban estas canciones, y después el pastor daba un mensaje, alguien a veces daba un testimonio. La gente quedaba en el sepelio, y a la mañana, antes de partir, se cantaba un himno, o en la sala, o se pasaba por el templo o la capilla, y se cantaba un himno, y había una oración y un pequeño mensaje de consolación. Y se llegaba a la tumba, y en la tumba el pastor o leía el Salmo 23 o hacía una oración de consolación, y la costumbre era que tiraba 3 flores. Las flores eran el símbolo de lo efímero y lo bello. La vida es bella y es efímera, ¿no? Y se tiraba 3 flores sobre el cajón. Pero luego se tiraba un puñado de tierra, ¿no? Con el dicho, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¡Wow! Una solemnidad, y era una congoja, era también una esperanza. Yo digo que había un peso de gloria, de creer y saber que estábamos despidiendo una cáscara, pero que ahí solo quedaba una cáscara, el saco, la ropa, pero que el espíritu ya estaba con Dios, y lo repetíamos, donde es muchísimo mejor. Y la verdad que el tema de la vida y la muerte nos compete hoy, porque la pregunta en lo personal es que la muerte es un tiempo de reflexión, yo creo, y es un tiempo de reflexión muy profundo, en el cual yo tengo que preguntarme si estoy preparado para ese momento. Así que todavía no cantamos hoy. Edgar Rocha es un cantante cristiano que ha hecho una canción que se llama No sé por qué, Señor, tú me encontraste y me amaste, y ligada a esa tiene otra que dice, me has librado de la muerte y me has dado nueva vida. Así que vamos a cantar esta canción, aquellas que lo sabemos, vamos a adorar con esta canción, y después ya vamos a entrar en el tema, porque dijimos lo que dicen los cantantes, dijimos lo que hace la gente, las costumbres, la cultura, pero quiero decirte después de esto, en un breve mensaje, qué dice Dios de la muerte y qué dice Dios que hay después de la muerte. No sé por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé, es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día.
Qué bueno haber cantado esta canción que realmente nos habla de un Dios que ha pensado en nosotros, que un Dios que nos mira con amor y, como decía el cantante, que nos libra de la muerte y nos ha dado una nueva vida. ¿Sabe que el salmista expresa de una manera profunda y poética el tema de la vida y la muerte? En el Salmo 90 dice que el Señor ha sido nuestro refugio por todas las generaciones y habla de lo efímero de la existencia del hombre y habla de la eternidad de Dios. Pero desde el verso 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son un sueño, como la hierba que crece a la mañana, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70, si los más robustos son 80, con todo su fortaleza es una molestia y es trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista compara la vida, dice, con unas pocas horas de la noche. Las compara como el día de ayer que ya pasó, como aguas que pasan, como un sueño, una vigilia. Habla de lo corta que es la vida, lo breve que es la vida. Habla que es como un pensamiento y dice: pronto pasa y volamos. Usted vio cuando pasa un pájaro volando, pasó y usted ya no lo vio más. Y habla en este sentido pensando en la eternidad de Dios. Al lado de un Dios eterno, nuestra vida es como un soplo. Y termina diciendo: tenemos que contar nuestros días o vivir nuestra vida de tal manera que lo hagamos con sabiduría. Quiero decirle que la palabra sabiduría en Proverbios dice que sabiduría es temor de Dios. Y temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo. Hemos crecido en una cultura donde decía: si te portas mal, Dios te castiga. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es lerdo en el castigo, es amplio en misericordia. Dios está esperando que yo me acerque a Él, que me arrepienta, que viva la vida bien. Ahora, ¿sabe qué? Es interesante pensar que tenemos que aprender a vivir con sabiduría. Temor de Dios es reconocerlo en todos mis caminos, es saber que Él está para cuidarme, pero que Él también está viendo cómo vivo y tengo que vivir bien. Ahora, quiero decirle que la Biblia habla de 3 muertes. Ya no nos alcanzaba con la muerte que estuvimos hablando, de la muerte física. La primera muerte de la que habla la Biblia es la muerte espiritual. Mire lo que dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante. La Biblia dice que el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Su espíritu está muerto, su espíritu no tiene vida porque no está vivificado por el Espíritu de Dios que ha venido a su vida cuando él creyó. Entonces, está hablando de personas que no han tenido un encuentro con Dios. Son vivos que están muertos espiritualmente. Tienen vida física, pero espiritualmente están muertos, no tienen vida espiritual, no tienen relación con Dios. Hay un poeta, un narrador, algunos dicen que es de Gustavo Adolfo Bécquer y que expresa con una meridiana claridad en su poesía el tema de la muerte. Otros dicen que no es de él, es que es de otros autores, y en algún momento hasta leí que era anónimo. Pero bueno, le voy a hacer caso a mi consejero Google, que me dijo que es de Bécquer, y yo le voy a decir que es de Bécquer. Y dice una de las estrofas de su poesía, que se llama No son los muertos, dice: no son los muertos los que en la dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. La verdad que es muy linda la poesía completa y muy clara. Pero dice que muertos no son los que están en la tumba fría, sino que son los que tienen muerta el alma, aunque viven físicamente, viven todavía.
A esto se refiere el apóstol Pablo y se refiere la Biblia cuando habla de muerte espiritual. Él nos dio vida en Cristo a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La segunda muerte, que es la que estuvimos hablando tanto, es la muerte física. El sufriente Job, si usted quiere hablar de la paciencia y usted quiere hablar de alguien que sufrió, usted tiene que ver la historia de Job. Él se hace una pregunta y dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza. Retoñarán aún sus renuevos, no faltarán. Dice, si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Esa es la pregunta de todos los tiempos. Después de la muerte del hombre, está diciendo, ¿qué pasa? ¿A dónde va la persona que muere? Pregunta de todos los tiempos. ¿Habrá más? ¿Habrá algo más después que dejemos este cuerpo? Usted sabe que algunos, como nosotros, creemos en la vida eterna, pero hay algunos que creen que se acabó todo. Hasta hay algunos que creen en sucesivas reencarnaciones hasta ir perfeccionándome. No, son creencias. Ahora, en Hebreos 9, 27, en Palabra de Dios para Todos, dice, todos los seres morirán una sola vez. ¿Cuántas veces dice que morirán? Una sola vez, y después vendrá el juicio. Ahora, Pablo tiene la respuesta a la pregunta de Job. Y en 2 Corintios 4, 16, y lo leemos hasta el 5, 1, dice, por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, le llama así al cuerpo, una morada terrestre, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en el cielo. Y dice en 1 Corintios 15, 25 y 26, ahora palabra de Dios para todos, pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y en el verso 55 al 57 dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu poder para matar? El poder que tiene la muerte para matar es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hay duda que todos pasaremos este estadio. Tarde o temprano vamos a llegar a la muerte. Pablo expresa la esperanza que dice que si este cuerpo, que él lo llama casa o carpa o tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios una casa eterna, no hecha de manos, en el cielo. Por eso dice, no miramos las cosas que se ven, porque un auto, una casa y aún este cuerpo es temporal, pero lo que no se ve, lo espiritual, lo eterno, es como dice la palabra, es para siempre, es eterno, y tenemos una casa eterna en el cielo. Jesucristo se lo anticipa a los discípulos. Jesucristo le dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¡Qué promesa de Jesús! Jesús le dice, yo me voy. Jesús tuvo que pasar por la muerte. No podía tener la vida glorificada si no moría primero.
Él pasó por la muerte de cruz, al tercer día resucitó y después de 40 días de estar con pruebas indubitables en medio de ello, dijo, miren muchachos, ahora me voy a preparar un lugar para ustedes. Me voy a preparar una morada para ustedes. Y cuando tenga eso listo, cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, volveré, los tomaré y me los llevo a vivir conmigo al cielo. Qué interesante, ¿no? Pablo especifica que no nos tenemos que quedar con lo que se ve. Allí, en ese cajón que tanto duele a nuestra carne, queda una cáscara. Y como decíamos en el velorio allí, el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Ahora, la tercera muerte que nombra la Biblia es la muerte eterna, o la muerte, le dice la segunda, la muerte segunda, pero los cobardes e incrédulos, dice. Cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted sabe que aquí se refiere a la separación eterna de Dios. No todos los fornicarios, no todos los mentirosos, no todos los homicidas, los que no se arrepintieron, los que no le entregaron su vida a Cristo, los que no cambiaron de vida. Pero los que viven así y terminan su vida así, dice que tendrán lugar, un lugar que es un lago de fuego, que se le llama separación eterna de Dios, muerte segunda. Y según la Biblia, este lugar estaba destinado para el diablo y sus ángeles caídos, sus seguidores. En Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segura, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto está al final de los tiempos, está en Apocalipsis. Dice que el diablo, que los seguidores van a ir a este lugar, que es la muerte segunda de tormento eterno, pero también dice los que no están anotados en el libro de la vida. Cuando Jesús dice que al que acepta su amor, acepta su nombre, le abre su corazón, Él lo anotará en el libro de la vida eterna. Pero el que lo ha rechazado no estará escrito y entonces lamentablemente irá junto al diablo y los demonios, al tormento eterno. Lo tenemos que hablar porque es lo que creemos en nuestra fe. Y dice en Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Ahora yo digo, ¿cómo nos preparamos para la muerte física nosotros? Porque la muerte física determinará vida eterna o muerte segunda, muerte eterna. Separación eterna de Dios, o una eternidad junto con Dios, o una eternidad de sufrimiento junto con Dios. Y allí en la parábola del rico y Lázaro dice que el que está de un lado no puede pasar al otro, no hay vuelta. Entonces nos preocupamos por el estudio, por la comida, por el vestido de nuestros hijos, pero ¿lo preparamos para la vida eterna? ¿Los preparamos? Le esquivamos el tema de la muerte, pero hoy no podemos esquivarlo porque lo tenemos en la televisión, en el diario, en la web, todos los días, y aún en los memes como una forma de risa. Pero la muerte es un tema que está en el tapete y debemos hablar. No sabemos el día ni la hora en que Dios nos llamará a cada uno de nosotros, que nos va a tocar. ¿Quién sabe el día que va a morir? ¿Usted que está ahí? Yo, de ninguna manera. Nosotros podemos calcular el día exacto cuando nace un bebé. Se puede preparar el nacimiento, se programa la fecha, la cesárea, el tiempo. Ahora, ¿quién conoce el día de su muerte? Imposible. Ahora, ¿sabe que hubo un hombre que tuvo la bendición de conocer el día de su muerte? Si a usted le avisaran que en tal fecha va a morir, ¿qué cosas haría? Si a usted le avisaran cuál es su día final, ¿a cuántas personas le pediría perdón? ¿A cuántas perdonaría? ¿A cuántos abrazaría? ¿Cómo aprovecharía esas horas o esos meses o ese tiempo que le quedan? Y en Isaías 38 me cuenta una historia conmovedora. En aquellos días, dice,
Ezequías era un rey muy bueno que tuvo Israel. Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le dijo: prepárate porque morís y no vivís. Entonces Ezequías, dice, volvió su rostro a la pared, hizo oración al Señor y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Primero oró. Después dice que le mostró a Dios su vida íntegra como un motivo para seguir viviendo en la tierra. Y si uno sigue leyendo el texto, dice que Dios se apiadó, y antes que llegue a la puerta, Isaías vuelve y le dice: Dios te da 15 años más. Lo que significa que yo tengo que estar preparado para vivir o para morir. Yo oro por los enfermos terminales y me ha tocado casos donde enfermos terminales han vuelto a la vida. Y me ha tocado casos que pudo haber orado, pero la voluntad de Dios dijo: hasta aquí, los llevó. Y le he dicho muchas veces este texto: tenés que estar preparado para vivir. Si Dios te quiere dar 15 años más como Ezequías, pues tenés que estar preparado para morir. Si el Señor te dice: ordena tu casa, ha llegado tu hora. Ahora, ¿saben qué? Es interesante que los cristianos proclamamos con Pablo lo que dice en Filipenses. Dice: es muy difícil escoger entre vivir o morir. Quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo que está diciendo? Dice: estar con Cristo es muchísimo mejor, dice la Reina Valera. Sin embargo, hacemos todo lo posible por no irnos. Creemos que estar con Él es muchísimo mejor, pero vamos al médico, hacemos tratamientos, porque todos queremos quedarnos un rato más en la tierra. Y no se tiene que sentir culpable por esto, porque es lo más natural de la vida. Yo me quiero quedar en la tierra, quiero ser útil a Dios, quiero honrar la vida, que mi vida valga la pena. Quiero quedarme en la tierra. Sé que el día que me tenga que ir, voy a estar con Él y va a ser muchísimo mejor. Pero en lo natural, los afectos tiran. Yo quiero ver crecer a mis nietos, quiero verlos en la escuela, quiero, si pudiera ser, verlos con sus novias, con sus esposas. Así que tengo expectativa de vida. Yo quiero llegar como Magiclí hasta los 104 por lo menos, para poder ver todo esto. Ahora, queremos quedarnos porque la carne, los afectos, lo natural tiran, y porque no somos realmente conscientes de la riqueza y la recompensa y el gozo del cielo. Ahora, en el caso de Ezequías, Dios le dice: ordena tu casa antes de que te mueras. Ordena tu casa antes de morir. Y eso el Señor sigue diciéndonos a cada uno de nosotros: ordena tu casa. En el caso del rey, ¿con qué tenía que ver esto? ¿Quién tomaría su lugar en el reinado? Porque si no había rey muerto, rey puesto, podía haber una rebelión, pelea entre los hijos, podían pasar muchísimas cosas, ¿sí? Pero él tenía que dejar todo ordenado para que su reino, que había sido un buen reino, siga marchando bien. Pero en nuestro caso debemos ordenar nuestra casa espiritual. Dios dice: ordena tu casa, tu corazón tiene que estar preparado. Mi comunión con Dios debe estar ordenada. No debe haber práctica del pecado en tu vida, y diferencio entre pecar y practicar el pecado, que son dos cosas distintas. No es lo mismo pecar que practicar el pecado, ¿no? Entonces, cuando habla de pecar, todos hemos pecado, pero el que practica el pecado es que continúa pecando, es su estilo de vida y no ha abandonado el pecado, sea la mentira, sea un vicio, sea el adulterio, la fornicación o como usted le quiere llamar. Y en 1 Juan 3, 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, no el que peca, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, vamos a Dios, le pedimos perdón y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aún mi economía tiene que estar ordenada. Si parto, si me voy, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Saben qué? Yo siempre me llamó la atención un texto en Segunda Reyes, ¿no? Yo le voy a leer Segunda Reyes capítulo 4:1, pero en ese texto habla de una viuda que queda con el hijo y que hay un milagro extraordinario donde viene el profeta y le dice, pedí tinajas, ¿no? Y anda a tus vecinos, dice, y la van a llenar de aceite. Mientras tengas tinajas, va a haber aceite y vos vas a poder pagar las deudas. Ahora el texto dice, una mujer de los hijos de los profetas, el marido, ¿sabe quién era? Un profeta. Vamos a decir, sería un pastor. Los sacerdotes no se casan católicos, pero de otras religiones. Era la esposa de un hombre de Dios, de un diácono podría ser. Y clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervo. Era temeroso de Dios, y yo admiro el milagro de las vasijas y del aceite. Pero usted tiene que prestar atención a lo que dice la viuda. Estaba en problemas porque el marido, el profeta, el hombre de Dios, lo único que le dejó fueron deudas. Este hombre no tenía ordenada su economía. Yo tengo que ordenar aún mi economía para que mi familia, los que quedan, estén bien. Mi señora tiene que saber lo que tengo en la tarjeta de débito, tiene que saber la clave, si tengo algo en el banco, no debe haber secreto. ¿Dónde está la escritura de la casa? Todo debe conocerse, porque cuando llega ese momento, a veces no hay tiempo para contarlo. Y después la familia está en problema, tiene que saber si hay una hipoteca, tiene que saber si hay una deuda. Este profeta era un hombre de Dios, sin embargo dejó a la mujer llena de deuda. Ordena tu economía, no gastes más de lo que podés gastar, más en este tiempo que hay menos ingresos, no se puede trabajar tanto, sé ordenado. Ahora, ¿cuándo tengo que ordenar mi casa? Ya, ahora, en este mismo momento. Como no sabemos ni el día ni la hora del llamado a su presencia, debo estar siempre preparado. Y eso se llama vida en santidad. Así que si usted prepara su vida, yo digo, yo no tengo miedo a la muerte. Porque yo sé que cuando dejo esta cáscara tengo vida eterna. Voy a concluir. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 y 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dice, yo les escribo para que no tengan tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Los cristianos, los que creemos en Jesucristo como Salvador, aunque partamos de este cuerpo, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo le escribe a la iglesia para que se den aliento. Muchachos, la vida no termina ni con el coronavirus, ni con el cáncer, ni con la muerte natural, ni con un accidente. Aunque toque partir de alguna manera, el que está en Cristo, allí queda una cáscara que vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios para disfrutar lo que es muchísimo mejor. Los que tenemos a Cristo tenemos esperanza, la esperanza de una vida que trasciende esta cáscara, que la respuesta a la pregunta de Job es, si el hombre muere, ¿dónde estará? Estará con Cristo, donde es muchísimo mejor. Ahora, Daniel en el último versículo de su libro dice una palabra que es como un resumen de nuestra existencia. Dice, en cuanto a ti, sigue el camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que Dios ha guardado para ti. Escucha esto. Este es un tremendo resumen. Primero dice, sigue tu camino hasta el final.
Si dice que yo tengo un camino hasta el final, quiere decir que el camino tiene un inicio, el nacimiento, un andar diario, y debemos perseverar en la fe hasta el último día de mi vida. Sigue tu camino. Pablo decía y le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, terminé mi camino, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué esperanza! Luego dice: descansarás. En Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Yo la verdad quiero decir, Señor, que el día que yo descanse de mis trabajos, que el día que tú me llames, mis obras sigan, que la gente pueda decir: mira, el pastor Terranova me bendijo, su palabra me alentó, fue un ejemplo para mi vida, que mis nietos, mis hijos, mi descendencia hayan recibido el legado de una fe. Yo siempre decía a mis hijos: yo no les voy a dar herencia de dinero, yo no me voy a enriquecer con el pastorado, más que una casita allí en el barrio Jardín. Pero ¿saben? Yo quiero dejarle dos herencias: un estudio que puedan estudiar y una fe que puedan tener esperanza eterna. Y creo que eso lo he hecho, lo he logrado, y estoy invirtiendo mi vida. Yo me quedo en la carne el tiempo que sea necesario y que pueda ser de bendición para otros. Que mis obras sigan, por favor, que queden buenos recuerdos, y no que alguno diga: mira, nació, murió, no pasó nada, eso fue todo. Deja huella. Y dice: recibirás tu herencia, eso es vida eterna. Y en Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué promesa! No habrá coronavirus, no habrá político corrupto, no habrá injusticia ni desigualdades, porque tendremos vida eterna, y el mismo Dios que nos ha tomado como pueblo nos enjugará las lágrimas, quitará el dolor, y ya no habrá más muerte, porque viviremos por la eternidad. Por eso recalco de nuevo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que lo hagamos y traigamos al corazón sabiduría. Pregunto: ¿estás viviendo con sabiduría? Es honrar la vida esto, ¿eh? Es vivir cada día como si fuera el último. Por allí encontraba alguna otra canción, cuando Julio Iglesias decía: me olvidé de vivir. Vivió, fue famoso, ganó plata, tuvo mujeres, pero dice: me olvidé de vivir. No lo viví bien. O me escuchaba por ahí otra canción que decía: vive la vida loca. Si tenés la vida loca, vas a tener la muerte loca también. No vivas una vida que desagrade a Dios. Ahora, el segundo concepto que recalco al final es: ordena tu casa. ¿Cómo está tu casa? Tu vida espiritual, tu familia, la relación con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Qué orden hay en tu economía, en tu trabajo, aún en tu servicio a Dios? ¿Habrá algo que Dios te está pidiendo que lo ordenes? ¿Habrá algo que Dios te está pidiendo que lo cambies? Recuerde que si usted no ha entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero hoy la salvación eterna, la vida eterna, está al alcance de una sola oración. Pasar de muerte a vida diciéndole: Señor, te abro mi corazón, entiendo que esta vida trasciende este cuerpo y hasta hoy no había tomado en serio esto, quiero ordenar mi casa, ven a mi corazón, perdona mis pecados, Señor, te acepto como mi Rey y mi Salvador. Y si usted hace esta oración, Cristo vendrá a su vida y usted tendrá seguridad de tener vida eterna. Ahora, una palabra final de esperanza para los que perdieron un ser querido. Y con esto quiero cerrar. Un hombre una vez me dijo y me clavó una palabra en el corazón que la he repetido en muchísimos sepelios.
Y él decía, yo vivo en la tierra, dice, y esta vida es como vivir en una casa de 2 pisos. Dice, yo amo a Dios, sirvo a Dios, obedezco a Dios, pero en la planta de abajo, en la casa, usted sabe, en la planta de abajo está la cocina, está el trabajo, está el jardín, ¿sí? Está la cochera, está el trabajo. En la planta de abajo es donde invertimos nuestro esfuerzo todo el día. Pero en la planta de arriba están las habitaciones. En la planta de arriba es donde está el descanso. Y él dice, el día que yo deje esta planta de abajo, que es la tierra, todo este trabajo en la tierra, sencillamente seguiré estando con Dios, adorándole a Dios, dándole gracias por haber hecho las cosas a la manera de Dios. Sencillamente me mudé al piso de arriba. Si usted tiene familiares que partieron en Cristo, sepa, se mudaron al piso de arriba, están con Cristo, donde es muchísimo mejor, donde ya no hay trabajos ni dolores, sino la paz eterna. Esta esperanza nos alienta. No es un adiós, es un hasta luego, es un hasta pronto. Es decir, se mudó primero. Es como una carrera, ya llegó primero y tiene su corona. Y Dios dice que ellos no pueden volver a nosotros, pero nosotros podemos prepararnos para ir donde están ellos y vivir una vida ordenada, vivir una vida con sabiduría, con respeto y honra a Dios. Con Cristo en mi corazón me asegura la vida eterna. No tenga miedo a la muerte, tenga temor a Dios, tenga temor para caminar obediente a su palabra y reciba la promesa de Dios. Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no pasará a muerte eterna, no pasará a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Sé que el tema de la muerte es difícil. Hemos intentado tratarlo con toda la altura, la dulzura y el amor, pero para que usted entienda que la muerte duele en lo físico, pero realmente tiene una esperanza eterna de la cual nos tenemos que aferrar, sabiendo que si aún un árbol puede volver a vivir, cuánto más el hombre cuyo primero en la resurrección fue Jesucristo y nos promete a los que creemos en Él tener también vida eterna. Hasta el próximo encuentro, nos vamos cantando una canción. Que Dios le bendiga. Buena semana. El que tiene a Cristo tiene la vida. Camine con esta esperanza. Ordene su casa cada día y diga, mientras estoy en la tierra, quiero vivir bien, y el día que me toque estar con Cristo será muchísimo mejor. Hasta la próxima. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, por siempre, aleluya, sí, yeah, aleluya, 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 Rey, por siempre, por siempre. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, 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 por siempre, por siempre, aleluya, cantaremos a ti, aleluya, precioso Dios, aleluya, solo tú eres digno, aleluya, digno de suprema alabanza, aleluya, digno es el Cordero, por siempre, por siempre y siempre, aleluya, aleluya, sí, cantado, eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, cantamos, aleluya, por siempre al Rey. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. Toda gloria y toda El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. por siempre, Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. Jesús.